Yeah. Las aventuras del Chocodito Chimbarón. Después se le quitó las aventuras, solo quedó el Chocodito Chimbarón, pero porque la gente se le pegó el nombre. Yo pesaba 130 libras y llegué a pesar menos por el traje porque me consumió. Y fue una americana que trabajó en Plaza Sésamo, que vino a Nicaragua a confeccionar con los materiales que había, porque había un bloqueo en esa época. Entonces se buscaron materiales que se aproximaban a las plumas y la cabeza la fabricaron en el taller de títeres. No era más que un casco de moto que creo que cuando uno dispara para su público meta en objetivos definidos, tiene mucho más impacto. Cuéntame, ¿quién es Mario? ¿Quién es Mario? Mario es un individuo que está aquí en esta profesión, digamos, por accidente, porque como todo niño inquieto, le gustaba ver televisión, jugar fútbol, jugar béisbol con bola de tenis. En los barrios como Monseñor Lescano, eso era muy popular, estar en las calles jugando. Y fíjate que me llamó la atención una vez que me invitaron a Canal 6, a un programa, bueno, que era una presentadora, creo que peruana, que hacía un programa de Pozuelo, patrocinado por Pozuelo. Y yo fui a una filmación, me llevaron al estudio de Canal 6 y me apasionó, hombre, cuando vi las luces, las cámaras, aquel montón de gente trabajando en el estudio. Realmente uno mira televisión y jamás se da cuenta, uno se puede imaginar, menos de niño, toda la parafernalia que hay detrás de un programa de televisión. Ese programa era grabado pero con público. Era un programa de concurso y patrocinado por una galleta que le gustaba a los niños, que era Pozuelo, una galleta dulce. Y la presentadora decía en su micrófono, Pozuelo es, y todos los niños que estábamos ahí gritábamos, mucha galleta. Y uno de los concursos era, Pozuelo es, y el niño que pasaba en el micrófono decía, hasta donde llegara, hasta donde le daban la respiración, mucha galleta. Y el que lograra la respiración y el mucha galleta más largo, le daban premios que eran paquetes de galletas de todo tipo de Nabisco, porque era la empresa que patrocinaba ese programa. Me llamó la atención. Y le dije a mi mamá que me comprara una cámara filmadora. Pues los que estamos en esta época no podemos imaginarnos lo difícil que era tomar una fotografía, menos tener una cámara filmadora. Ya te puedes imaginarlo. Un niño de 7 años pidiéndole a la mamá una filmadora. Hablamos de los años 80 o 70. Estamos hablando de los años 70. Y había en Managua una tienda que se llamaba Dideca. Y era ya por Price One. Era una tienda de juguetes. Esa tienda era de todo tipo de juguetes. Y a la par estaba Roberto Terán, que distribuía Kodak. Entonces, mi mamá me llevó a la tienda de juguetes y yo le dije, no, mamá, no quiero esta cámara. Una cámara, un Viewmaster era. No, la mamá, yo no quiero esta cámara. Quiero una cámara que filme, le digo. Que se vean las imágenes, que yo pueda actuar frente a la cámara. Este niño, dice, se cruzó al otro lado. Yo me senté en una silla y mi mamá habló con el de la cámara, pues, que estaban ahí una cantidad de cámaras fotográficas y ahí a lo largo había una filmadora. Una camarita de pistola de 8 milímetros, que por supuesto era una cámara semiprofesional de 8 milímetros y que me llamó mucho la atención, la bendita cámara. Pero mi mamá no me la pudo comprar, porque cuando el señor se la estaba mostrando a ella en la cámara, la abrió, le dice, este es el rollo, aquí están los rollos, usted lo pone aquí. ¿Y usted sabe usar esta cámara? Le dice, no, dice, la va a usar aquel niño que está sentado allá. Hola, le digo, ¿cómo va a ser responsable, señora? Le dice, usted no puede comprarle esta cámara a un niño, porque esta es una cámara que sirve para filmar
Además, tiene su técnica para utilizarla y cuando se manipula mal el rollo, la película puede ser velada. Acuérdese que esta película tiene que traerla para revelarla y usted para verla necesita comprar un proyector de 8 milímetros. Mi mamá se rascó en la cabeza el clavo que me metió este. Está bien, voy a convencerlo de que compremos la cámara que vimos allá. Me compró una cámara de juguete y yo no quedé contento porque desde entonces me fascinaron las cámaras. Hasta el día de hoy, ¿eso habrá sido cuánto? Si ahora tengo 55 años. Hace 40 años. Más de 40 años, casi 50 años. Y honestamente, bueno, cuando yo estaba en la secundaria, no sé si te conté, yo estaba estudiando en la secundaria y andaba con la curiosidad de la televisión. Y en la televisión nos invitaron a un programa que se llamaba Ronda Cumiche. Era un programa infantil de esa época. Yo tenía 15 años, pero tenía 15 años y la gente creía que tenía 12. Era flaquito, como mandaba a hacer. No te podría imaginar cómo me miraba. Pero la verdad es que era un niño de 15 años, ya estaba en la secundaria, y en el primer año de la secundaria fui al canal y me inscribí a un curso de títeres impartido por Gonzalo Cuellar, que hoy es el dueño y director del Huachipilín. Gonzalo Cuellar es un ecuatoriano que vino a Nicaragua para esos días, era un titiritero y comenzó a trabajar en la televisión, y en la televisión le dio un chance en un instituto que había en la esquina de Canal 6, una cuadra al lago. Ese instituto se llamaba CEPREN, Centro de Entrenamiento Audiovisual, algo así. En ese instituto él daba las clases de títeres, con el objetivo que los niños que estuviéramos en el taller, en el curso, hiciéramos títeres para televisión. Y así fue. Nosotros luego que hicimos el curso estuvimos haciendo títeres, historias de cuentos nicaragüenses con muñecos fabricados aquí en Nicaragua para la televisión. Ese programa se llamaba Ronda Cumiche y tenía un segmento de historias y cuentos nicaragüenses con títeres. Ahí fueron mis primeros pincelazos. Iba en la tarde a recibir los cursos, en la mañana hacía la secundaria. Y así estuve hasta que la televisión vio en ese niño y otros niños que estábamos ahí potencial, digo yo. Entonces vino Bosco Parrales, que en paz descanse, que era el jefe de producción del canal, que ya nos había visto actuar en la televisión y hacer los títeres para la televisión, porque además hice colaboraciones de teatro, porque a mí me encantaba actuar, ¿verdad? Con el Justo Rufino Garay, era un famoso equipo de actores que había, pero en ese tiempo era de CEPREN que estaban. Ellos estaban como los niños en títeres en otra habitación o en otra sala, estaban recibiendo los cursos de actuación del Justo Rufino Garay, que Justo Rufino Garay era un combatiente que murió en esos tiempos y que trabajaba en el canal. Y así se llamó el grupo y así le pusieron, pues. Cuando yo ya fui a los entrenamientos de actuación, participé en varias obras de teatro que fueron llevadas a la televisión. Entonces ahí sí que me apasioné más, porque como cuando uno actúa en una obra, está en la escenografía, están los tramoyistas, los que están instalando las luces, los 3, 4 camarógrafos que están ahí agarrando los distintos planos. En ese tiempo se utilizaba una unidad móvil, que era una van. Adentro había una cabina con 5 televisores y un máster. Cada televisor tenía una cámara, agarrando los distintos planos como una telenovela. Y así se hacía televisión en esos primeros años. Estoy hablando de 1980, 81. Pues yo estaba en blanco y negro. No, le estaba color. En la televisión blanco y negro, eso fue en los 70, la evolución. Pero yo conocí en ese tiempo a muchos señores que estaban en la televisión en ese momento, retomando
una televisión con una filosofía diferente, porque recordad que acababa de pasar la guerra del 79, ya vino el 80, vino la alfabetización, y luego la televisión nacional, que estaba en la propiedad del Estado, decidió hacer una televisión de producción. Entonces, todas sus cámaras y sus equipos estaban abocados a la producción nacional. Pero producción nacional se entendía como noticiero, un programa musical y un programa de concurso y nada más. No había ninguna revista, ningún programa infantil. Habían programas infantiles en los años 70, pero se disolvieron porque eran hechos por personas que habían venido de afuera a hacer televisión a Nicaragua. Entonces había que formar gente. Y es por eso que se creó el Centro de Capacitación Audiovisual del canal. Ellos lo crearon para ir formando talentos desde los técnicos. Aquí vinieron técnicos de Francia, de Cuba, de México, de Chile, a dar clases. Esos técnicos daban clases de cámara, luces, lo que hacía teatro, para ir creando programas con cierto contenido. Y así fue que comenzó la televisión en los 80, 81, la producción nacional. Ahí hubo un despegue grandísimo en lo que es programas nacionales, porque ya se comenzaron a crear revistas al mediodía, se comenzaron a crear programas de concursos, programas de canto, programas de jóvenes, programas de niños, y así pues la televisión se comenzó a llenar de una cantidad de espacios producidos por el mismo canal. Y el canal llegó a tener hasta 800 gente trabajando, es un personal grande. Cuando comenzaron nada más los que agarraron la televisión en esa época, 3, 4 camarógrafos, hasta que después había un área de producción que era enorme, un área de prensa que era enorme, creo que era la más enorme, la área técnica, área de tramoya y escenografía que era enorme, donde se guardaban todo lo que eran desde sillones, cajones, todo lo que se usaban en el set. Y estaban en una bodega que si vos entrabas ahí, wow, era una utilería de todo tipo. Y había una parte de vestuario donde había utilería y vestuario para hacer ambientaciones de época. ¿Cuál fue la producción más grande de eso? Bueno, la producción más grande para mí fueron las de espectáculos y musicales. Para mí porque, digamos, con la aceptación de miles, decenas de miles de televidentes, porque eran programas de concurso y a la gente le gustaba verse. ¿Cuál es el secreto? Bueno, aquí habían 2 canales nada más, Canal 6 y Canal 2, pero Canal 6 es el que estaba abocado directamente en la producción propiamente dicha. Y la verdad es que los programas que tenían mayor impacto eran esos programas de concurso, donde la gente llegaba, cantaba, bailaba, decía poesía, representación de la costa atlántica, el Palo en Mayo, venían del norte a bailar su mazurca. Entonces, era un dispersar cultural del país. Y yo creo que tuvo tanto éxito que el programa de 2 horas se convirtió en 3 horas. Se llamaba Séptimo Libre, se llamaba. Era séptimo porque era el día domingo. Y comenzaba a las 12 del mediodía, pero luego comenzó a la 1, a las 2, a las 3. Eran las 3 y el programa podía seguir, pero era un esfuerzo de producción enorme. Pues era un equipo, ahí había de todo. Pues ahí eran guionistas, camarógrafos, tramoyistas, iluminadores, todo un equipo de televisión dedicado a ese programa. Imagínate, había en el frente de la televisión había una casa completa que estaba dedicada para la producción de ese programa en particular. Y el área de prensa estaba en la otra esquina, que era otras 2 casas pegadas que se convirtieron en el área de prensa. Y ahí habían editores, periodistas, camarógrafos, asistentes, guionistas, locutores, porque las noticias antes no las locutaba el que hacía la nota. El que hacía la nota la escribía y se la daba a 3 locutores que habían de planta.
y leían la nota, montaban las imágenes de las noticias, y vos veías el noticiero, era como que todo el noticiero era hecho por ellos, pues. Porque ni siquiera le daban crédito al periodista que le hacía la nota, pues. Como tipo en la radio, creo que sí. Sí, entonces era una cosa que posteriormente se implementó, que el periodista saliera en cámara y que leyera sus propias notas. Aquí los periodistas también tenían miedo de leer sus notas, porque aunque no creas, muchos que salimos de la universidad no podemos ni leer. Y así sucedió, y hubo que hacer capacitación para esa gente de prensa para que pudiera cubrir los eventos en vivo y en cámara. Ahorita vos mismo haces tus videos en cámara con tu celular, te resulta fácil, pero no puedes imaginar lo que era difícil producir una nota informativa. Mira, solo para que te des una idea, para ir a hacer una nota a la calle, iba un jeep del canal, iba el chofer que manejaba el jeep, ¿verdad? Que era solo chofer. Iba el camarógrafo que manejaba la cámara, pero la cámara en ese tiempo iba amarrada con un alambre, con un grabador. El grabador era otra persona, y ahí nomasito tenés 3, y no has metido al periodista, son 4 por el periodista. Y a veces el periodista había sido entrenado por alguien más y llevan 5 en el jeep. Entonces, había un cuidado de la imagen del noticiero, el lenguaje visual y las notas, cómo se iban a escribir. Entonces, a veces tenía un asesor que andaba con ese periodista, y después que el periodista agarraba viajes, lo mandaban solo a la calle, ¿ves? Con su equipo. Pero el equipo era ese. El chofer era prácticamente el responsable que el jeep estuviera en la entrada del área de prensa, encendido, listo para salir a cubrir los eventos, que no se le ponchara la llanta, y si la llanta andaba baja, él tenía que tener, no que le voy a echar gasolina a esa hora, no. El chofer era chofer en todo el sentido. Chofer de un área de prensa, había que pensar de que ese carro debería estar al 100% todo el tiempo. Entonces, por eso la televisión había adquirido una cantidad de Jeeps Toyota, había Land Rover y Niva, no sé si un Niva ruso, que eran Jeep también. Y había algunos Lavas también, que eran parte del equipo. Era un equipo grandísimo. En el área de prensa podrían haber unos 10 reporteros por turno. Y en ese contexto fue que nació el Juego Chuparón. Se fortaleció el área infantil. El área infantil era también un equipo completo de gente que producía distintos programas. Aquí en esta esquina, Matatiro Tirulay, ese programa que se llamaba Junto al Madroño. Eran programas diferentes, de la misma área, pero diferentes. Entonces, dijeron que iban a hacer un programa con un personaje. En el tiempo que no existía Barney, en el tiempo que no existía ningún muñeco que fuera tan popular, a alguien se le ocurrió que debía haber una mascota del canal que tuviera su propio programa. Y ahí nació Chocoyito. Entonces nos llamaron a un grupo de creadores de contenido. Bueno, esos eran creadores de contenido porque desde cero se tiró así en una mesa como esta, se barajó qué tipo de mascota podría ser simpática. Se habló de un tío coyote, de las historias de tío coyote, tío conejo. Se habló de un conejo. Se habló del zanate porque es el pájaro que vas a ver donde quiera. Pero dijeron que no porque era negro, flaco y feo. Y se habló del Chocoyito. El Chocoyito resultó más simpático para todo el mundo en la votación, que habíamos como 10 personas ahí. Y le preguntaron que por qué. Entonces, mira, era un animalito tierno, chiquito, verde. Y además hablaba. Y hasta si vos querés cantaba. Perfecto, dice, buen elemento donde le podemos sacar, decían la guionista. Había un equipo de guionistas. ¿Quién era la guionista? Era Ligia Ortega, que era a su vez respaldada por un equipo del Ministerio de Educación, porque iba a ser un programa educativo dirigido a las primeras edades de los niños, o sea, de la edad del razonamiento, de los 3 años a los 8 años.
las edades preescolares, pues, porque había otro programa para edades primarias. O sea, la televisión estaba conceptuada que habían programas para cada segmento de edades, cada segmento de gustos. Y el Chocoyito del Chimbarón, que se creó con esa filosofía. Pues entonces, así fue que nació el Chocoyito Chimbarón y dentro de los actorcitos que estaban ahí, me hicieron un casting a mí. Les gustó el muchachito flaco cómo hacía y además ya actuaba en otros programas. Y me propusieron que si yo quería ser el personaje. Lo de Chimbarón, ¿por qué? Porque iba a andar en todo Nicaragua, iba a llegar a todos lados, iba a bailar, a brincar. Era un chimbarón, pues, en todo el sentido de la palabra. Ese fue el concepto y se llamó inicialmente Las Aventuras del Chocoyito Chimbarón. Después se le quitó Las Aventuras, solo quedó el Chocoyito Chimbarón, pero porque la gente se le pegó el nombre. Cuando ese muñequito fue contextualizado, unos dibujantes del canal hicieron el boceto. Pero yo jamás me imaginé que al actuar me iban a encajar un traje tedioso para el actor. Porque acordate que yo tenía que hacer mi papel como actor, bailar, cantar, hablar. Pero resulta que el Chocoyito era un muñeco fabricado de espuma, esa espuma de colchones. Y ya te imaginas, las sesiones de filmación teniendo un traje completa, porque tenía que darle la forma. Yo era flaquito. Yo pesaba 130 libras. Y llegué a pesar menos por el traje, porque me consumió. Esto me lo hicieron a mi medida. Y fue una americana que trabajó en Plaza Sésamo, que vino a Nicaragua, a confeccionar con los materiales que había, porque había un bloqueo en esa época. Entonces se buscaron materiales que se aproximaban a las plumas. Y la cabeza la fabricaron en el taller de títeres. No era más que un casco de moto que lo cubrieron con un material y después le fueron dando la forma, las plumas, el pico, los ojos. Sacas el casco de moto y ya queda el hueco, ¿verdad? Y después se forró adentro con material para que no me quedara flojo la cabeza. Entonces me tomaron las medidas de mi cabeza, que era muy delgadita, y amarrada como una moto. Entonces yo no podía hablar dentro del personaje porque se iba a escuchar así el personaje. Entonces se llamó a una actriz del Justo Rufino Garay que se llamaba Lumarina Montenegro, que ella hacía voces para otros programas, que crearon una voz para el Chocoyito Chimbarón y ella que cartonizó la voz del Chocoyito Chimbarón, que era la que hablaba así, era la que más le salía, era una mujer y es la que más le salía la voz. Y se probaron a 3 personas, entre ellos la Violeta Rostrán, que era una actriz y locutora muy, muy conocida. Pero fue la lucha a quien se le adjudicó el personaje por la voz que ella cartonizó. Cartonizó, te digo, porque tenía que hacer la voz chiquita. A mí no me sale, pero de todas maneras, aunque me hubiera salido, con el casco yo no podía hablar. ¿Y cuánto duraban en tiempo las grabaciones, las sesiones? Las sesiones dependían de los guiones. Por lo general, por muy simple que fuera el guión, se comenzaba a grabar desde martes, miércoles y hasta jueves a veces. Pero acordate que la edición era no lineal y se dilataba hasta 3 días editando. Pero por dicha el programa era el domingo. El sábado ya estaba listo el programa. Pero se grababa el lunes, se estudiaban los guiones en seco y luego se grababa al día siguiente. Pero teníamos la ventaja que como el área infantil era un departamento completo, ese departamento tenía presupuesto muy importante para un programa con semejante logística. 2, equipo de apoyo, que si escenografía, que si va a ocupar luces, tenías todas las luces del canal a disposición porque había lugares que había que iluminar. No es como ahora que pones 4 luces LED y está iluminado bellísimo. Antes eran las luces intensas, amarillas, de trípode, que si vos la manipulabas con la mano te quemaba. De más de 7000 grados Kelvin. Entonces, esta área, si vos querías iluminarla, no solo la iluminaba, sino que la calentaba.
Y el personaje que era el Chocoyito Chimbarón sufría. Yo te quiero decir, varias veces escapé de desmayar. Porque las sesiones de filmación eran extenuantes. Y otro dato que te quiero decir, que no me podía quitar el traje a la vista de la gente. El problema es que filmábamos en la calle, en los bomberos, en una escuela, filmábamos en una esquina. Y ya te imaginas el alboroto que causaba el personaje cuando ya era, acuérdate, la televisión era lo único que había. Y el personaje llegó a calar en la gente adulta, pero en los niños, los adultos nos miraban con cierta ternura. Los niños nos miraban con cierta admiración. ¿Cómo yo iba a quitarme el casco en medio de una filmación porque sucedió en algunas ocasiones y traumamos a varios niños? No te puedes imaginar un niño de 5 años que de repente está viendo el animalito con aquella cara y yo me tenga que quitar el casco del hombre adentro con una bandana, sudado, casi por desmayo. Y decirle, mire, mamá, es un hombre. Era traumático. Entonces se decidió desde un inicio que en las grabaciones no podíamos quitarle ninguna pieza. El traje era la pieza de arriba, que era el casco, pues la cabeza, que iba a presionar la cabeza. Después los dos brazos eran piezas separadas. Lo que es el volumen del cuerpo era una sola pieza, pero un zipper a los lados donde se podía meter las espumas para hacerle la forma redondita de la pancita y de la nalguita, porque era hasta nalgón el animal. Y la otra última pieza eran las patas, que eran como las de los payasos, y te las colocaba como una bota. Y también tenías que aprender a manejarlas, porque si vos ibas a bailar en una escena, te ponían folclore y unos niños estaban ahí, entonces el Chocoyito iba a participar bailando folclore y él tenía que hacer los pasos del folclore. Y ya te imaginas un paso punteado de folclore, cómo se hacía con las patas de Chocoyo. Claro, yo sabía folclore porque lo aprendí en los momentos de la actuación, pero actuar es una cosa y actuar con el traje era otra. Es un reto enorme, pues, o sea, en esos primeros años el Chocoyito sufrió mucho porque luego al traje se le hizo unas mejoras, en el sentido de que se buscó materiales más frescos, tecnológicamente más elaborados. Ya no era un volumen lleno con esponjas, sino que era un arco como los vestidos de las reinas, que eran de arcos, una serie de arcos, de aros, y solo se le colocaba la parte superior. Entonces vos mirabas el volumen por los aros, pero adentro era aireado. Cuando llegó en 1990 y ganó una Violeta, el programa ya estaba al aire, todavía estaba al aire, porque pasó casi una década al aire, siendo uno de los programas estelares de los domingos. Y yo ya no estaba en el Chocoyito Chimbarón. Yo por las razones que te explico de la actuación, yo pedí un traslado en el canal. Porque me habían hecho un examen médico y me decía que yo no tenía ni la contextura física ni la salud adecuada para ese traje. Padecía mucho de desmayos en las sesiones de filmación. Luego, mira, eran los años 80 de la guerra y había el servicio militar. Yo por ser el Chocoyito me capié una vez, pero en el segundo llamado yo tuve que asistir. Y entonces tuve que acudir al llamado del servicio militar. Yo estaba ya de 6 años, ya estaba en la edad del servicio militar, y otro compañero actor que actuaba ahí en esa compañía de actuación asumió el traje. Era de mi mismo tamaño, porque el traje lo hicieron a mi tamaño. Pues, la que hacía la voz, que era lo lógico, que se metiera en el traje, no podía porque el mismo problema, pues que la voz dentro del casco
no podía articularse. Entonces, la que hacía la voz del Chocoyito estaba con el guión detrás de cámara, y el director estaba diciendo, la directora, vamos ahorita, entra el Chocoyito y saluda. Entonces hacían la toma que el Chocoyito entraba a la escuela y quien saludaba era la locutora o la que hacía la voz a mi lado, pero ella no estaba en cámara, solo que yo hacía la mueca, hola amiguitos, y ella es la que hablaba. Estaba con un parlante ahí, hablando. Luego, esas tomas en seco se van al estudio de audio y encima de las imágenes, en un canal de audio, se montaba la voz con un micrófono igual que este. Y el guión, sí, casi doblado. Me tenían que estar viendo a mí, el actuar, y estar doblando la voz en el estudio. Y la lucha estaba en la grabación, leyéndome, yo estaba escuchando y yo haciendo las gesticulaciones requeridas. Meses antes de terminar el Chocoyito Chimbarón, yo estuve dirigiendo el programa como tal. Me ascendieron a realizador del programa, tenía un asistente yo que era como mi asesora, y entre los dos hacíamos el programa. Era Mario Delgadillo, Lucía Vargas y Ligia Ortega, los que éramos, digamos, el cerebro del programa. Y como yo había estado dentro del personaje, me facilitaba ayudar en la consecución de la historia, el guión. Además teníamos un equipo del Ministerio de Educación, que Chocoyito, esta vez vamos a hablar de cómo se amarran los zapatos. Acordate que era un programa dirigido a los primeros años de la escuela. Después del Chocoyito yo regresé al servicio militar. Cuando regresé del servicio militar a los 2 años y medio, me incorporaron a los programas juveniles. Después de los acontecimientos de los 80, el servicio militar, que me ubicaron, como todos los muchachos de esa época, a Mulucucú, al entrenamiento militar. Pero como a mí me decían el Chocoyito, porque la gente que lo sabía, porque era un secreto. Nadie debía saber quién era el personaje. Era un acuerdo firmado. Pero hay personas que lo sabían. En mi canal, los compañeros me decían el Chocoyo, porque sabían que yo estaba en el Chocoyo. Oye, Chocoyo, como un apodo, como un cariño. Y así me quedé en el servicio militar igualito. Era el Chocoyo. Y entonces mi jefe dice, ¿por qué le dicen Chocoyo? ¿Es que te trabaja en la televisión? ¿No has visto Chocoyo? Sí. ¿Este es el personaje? Sí. Ay, dice, no lo llevemos aquí, llevémoslo a la artillería antiaérea, porque este debe tener un ojo mortal, dice. Y me llevaron a la artillería antiaérea. Aquí donde ves, yo soy cohetero de C2M, o sea, en la flecha. Aquí donde ves, nunca lo hice, pues, pero me puedo apiar un avión. Entonces, el antiaéreo me sirvió para estar aquí cuidando el espacio aéreo del Estado Mayor, y eso me sirvió para que la gente de la dirección política del ejército, que estaban armando un equipo de audiovisuales, me convocaran a ser parte de los audiovisuales del ejército. Y entonces ahí me volví sin querer corresponsal de guerra, porque después me incorporaron, después me sacaron de la artillería antiaérea y me llevaron a la unidad de medios audiovisuales, donde me incorporé como un soldadito a los equipos que andaban en las montañas cubriendo todos los escenarios de guerra de ese momento, que era terrible. Pues entonces se compraron equipos en el ejército, equipos de edición de cámara, gente especialista, guionistas, todo. Porque acuérdate que el ejército tenía una buena parte del presupuesto nacional, y en la parte del ejército, del audiovisual, había creado su propio medio de audiovisuales. Estamos hablando de cámaras, equipos, editoras, todo. El ejército tenía todo. Yo estuve ahí el resto de mi servicio militar, pero yo no quería ser militar. Ellos querían que yo me quedara en la vida militar, porque les preparé a ellos cantidades de videos que deben estar en la historia del ejército ahí, coberturas que hicimos en los escenarios de guerra. Pero yo no quería, yo estaba hasta aquí de la guerra. Yo quería regresar a la televisión y quería regresar a estudiar, porque no había terminado mi secundaria cuando me cogió el servicio militar. Regresé a estudiar al Gaspar García Laviana de noche, al Monseñor Lescano,
que después me quedaba a la cuadra de mi casa y me bachilleré. Después me fui a la UCA. Pero no vas a creer, mi primera carrera fue Derecho. Es que mi papá y mi mamá me ven enganchado. Bueno, si no vas a ser médico, porque mis padres lo son, pues nosotros queremos que seas doctor, aunque sea en leyes. Y me engancharon y me metieron a estudiar Derecho. Porque ellos decían que eso de la televisión era una locurita que me iba a pasar. Tengo 55 años y todavía estoy haciendo televisión. ¿Cómo son las cosas? Y estudiaba en la universidad mediodía y después me iba al canal. Y así me contrataron en el canal. Medio tiempo, hasta después que decidí estudiar de noche en la UCA. Fueron días muy difíciles porque yo era un muchachito jovencito, andaba en esos buses guindados. No tenés idea que en esos buses, miles de gente, había demasiados estudiantes a esa hora y eran las famosas camionetas. Y uno iba guindado en las camionetas, ni siquiera buses a veces podías agarrar, porque habían buses y camionetas. Los managuas ahora no se dan cuenta que antes habían de esas camionetonas grandes, le ponían unas carpas y unos tubos y ahí iba guindado todo el mundo. Habían buses grandes que eran los famosos buses españoles, estaban los Dina, los mexicanos, estaban los Robur, que eran rusos, y estaban las camionetas. A mí, por la ruta que yo tenía, de Monseñor Lescano al lado de Enel, pues por la UCA, tenía que coger las camionetas o lo que viniera. Y así fue que pasaron mis primeros años de estudio y me costó mucho, estudiando de noche, trabajando de día. A veces trabajaba horas extras y tenía que estar al día siguiente en el canal. Entonces me dediqué tiempo completo al canal y estudiar de noche. La evolución de la televisión que mete desde los 80 hasta ahora, porque antes era análogo, ahora es digital, todo ese cambio. Mira, la historia de la televisión es bien compleja porque en los años 70 ya había noticieros, estaba Televisión, estaba Teleprensa, que eran, digamos, los programas estelares. De ahí toda la programación era enlatada. Decir televisión, habían uno que otro programa nacional. Había un programa que era de concursos también, era de Gustavo Latino. Otro programa que se llamaba Domingo Gigante, creo que se llamaba, que era de un peruano que vino a Nicaragua, que se arraigó en nuestro país y él conducía ese programa en los años 70. Pero de ahí no había otra programación, porque la mayoría de la programación eran programas traídos de afuera. Y además la televisión comenzaba a las 11 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. No, y esos eran los tiempos de que solo había un televisor en el barrio. Así es, mucha gente, Todo el mundo tiene uno. así es, en esa época no había ese auge. Y entonces en los 70 ya comenzaron a venir los televisores a colores. Y a la gente, como toda moda así es, hacía lo que fuese para tener un televisor. Se compraba mucha gente televisores en blanco y negro, porque no existía las fábricas enormes que en determinado momento hubieron de televisores a colores. Pero sí, los televisores RCA se destacaban porque eran los primeros televisores que eran unos enormes muebles, que además se servían de muebles, porque le ponían parlante a los lados y arriba servía de mesita y estaba en el centro de la sala. Era el centro de la sala el televisor. En esa época era un acontecimiento tener un televisor. Es más, los que no tenían televisor en la cuadra, los amiguitos se juntaban a ver los muñequitos. Superman, el Super Ratón, los Picapiedra, en tu casa. Y mi casa estaba llena de niños. Nosotros que éramos un montón. Y mis vecinitos viendo televisión. Ya te imaginas en todo el país, así. Luego, la televisión tuvo un despertar en los 80 con la política gubernamental de apoyar la producción nacional, porque dejaron de comprar televisión enlatada y se comenzó a producir más. Llegó un momento que el 70% de la producción era hecha aquí en Nicaragua y el 20% era comprada o adquirido, pues, o
en convenio, porque aquí se transmitieron muchos documentales que eran en convenio. Y las películas, pero quiero decirte que aún en los 80 se compraba triangulada la programación que transmitía Canal 6, por ejemplo, que era el líder. En los horarios de telenovelas, que a la gente jamás se le quitó el gusto por la telenovela, estaba La Esclavizaura en los años 80. Y La Esclavizaura es un programa brasileño de TV Globo que llegó a tener los ratings más increíbles que pudiera tener televisora. Y no solamente en Nicaragua, en todo el mundo donde se transmitió La Esclavizaura. Inclusive, yo logré ver La Esclavizaura porque estuve estudiando en La Habana. Cuando recibí mis capacitaciones, la recibí en La Habana. Yo vi La Esclavizaura en La Habana. Y eso también paralizaba el país a las 8 de la noche. En Nicaragua era a las 8, a las 7. Allá en La Habana eran las 8. Y entonces la televisión, además de esos poquitos programas como telenovelas que tenían gran rating, habían los programas nacionales que tenían gran rating, que eran los que te mencioné, los de concurso, los de musicales, los de baile, la nueva canción, el ciclorama musical, que eran espectaculares programas de fines de semana, que eran musicales. Aquí te voy a decir que la producción de músicos nacionales era tan grande que se podía hacer programas cada fin de semana con agrupaciones diferentes. Nueva música. Y nueva música, ahí estaba la creación, y estaban los nuevos temas. Eran los trovadores famosos que había muchísimos, entre los cuales ya ahora conocemos a Katia Cardenal, a Salvador Vázquez, a Salvador Bustos, que en paz descanse. Esos trovadores nacieron ahí. Y yo estuve todavía como un año y medio después, porque viajé a Estados Unidos. La televisión, la misma mona con distintos vestidos. Con decirte, pues, que muchos programas se mantuvieron hasta con los mismos nombres. Y otros programas cambiaron, pero por decirte, la revista del mediodía se llamó en los 90 Hoy por Hoy. Ya no se llamaba la revista del mediodía, pero era la revista Hoy por Hoy, la revista del mediodía. Pero eran los mismos, los presentadores hasta los mismos. Pero en esos tiempos comenzó otro grupo de gente a incursionar en la televisión y se le abrió la puerta. Yo tuve que ir a Estados Unidos en los 90, inicios de los 90, impulsado y motivado por mi padre, que mi padre vivía en Estados Unidos, era un médico, y yo viví unos años en Miami. Me desconecté totalmente de Nicaragua porque, bueno, y te quiero decir que ya tenía un bebé. Mi esposa de esa época tenía un bebé y ya mi responsabilidad era otra, generar plata y dinero para mi criatura, pues que era una niña que se llama Amanda Maciel, que ahora mi hija tiene 33 años, que en esa época pues nació en época de que yo me fui a Estados Unidos. Yo mandaba remesas para Nicaragua porque mi esposa se quedó aquí y yo le mandaba para mi hija. Luego el mal de patria no me dejó. Me moría por una catamale, por mi pinolillo, por mi hija que apenas tenía 1 año, y yo me regresé a Nicaragua. Mi papá se molestó conmigo porque dice, no aguantaste, porque en Estados Unidos lo que trabaja, ¿de qué trabaja? De mesero, en la fábrica, cargando delivery y cuestiones. Y allá no buscó la televisión. Sí, sí estuvo contacto, pero el problema de Estados Unidos es que no te dan ningún trabajo porque sos ilegal, porque no tenés papeles. Y yo trabajaba con papeles ajenos y con el ID ajeno de alguien más. O sea que para mis empleadores, yo no me llamaba Mario, me llamaba Edmundo, porque usaba un papel de un primo mío. Entonces no podía yo ir a la televisión a llamarme Edmundo, porque quien conocía de televisión era yo, era Mario. Entonces había nicaragüenses en Univisión, por ejemplo, trabajando, que me quisieron dar helado, hacerme helado, y no pudieron hacerme la entrada. Luis Latino, que fue el Chocoyito Chimbarón después de mí, y que se fue para Estados Unidos también, intentó en varias ocasiones entrar a la televisión, porque él siendo camarógrafo,
andaba de carpintero. Y yo, de ser realizador, de ser generador de contenido, andaba de mesero. Y no hallábamos la forma en Estados Unidos de meternos a la televisión. Al final, yo me regresé a Nicaragua. Luis Latino, al final logró entrar a la televisión y me siento orgulloso por mi amigo Luis, que me debe estar viendo ahorita, porque además de que fue el segundo Chocoyito y lo hizo muy bien y fue el que, digamos, uno de los papeles más largos que tuvo Chocoyito, porque anduve en todos lados con él. Creo que hasta anduve en Cuba, Chocoyito, con él. Llegó a Estados Unidos y hubo un suceso. Es un productor de Telemundo en Reno, Nevada, y además ganador de premio Emmy. O sea que todos los conocimientos que él obtuvo en la generación que nosotros venimos, él le permitió destacarse en la televisión. Y estuvo en canales en inglés y ahora está en un canal en español de Telemundo. Pues, el nacimiento de esto, de los celulares, la televisión tuvo un declive para unos y una evolución para otros. Para los que pensamos que hubo un declive es porque los procesos de televisión, de producción, que es desde hacer un guión, elaborar una idea, cristalizarla, llevarla a la televisión a través de imágenes y sonido, porque eso es la televisión, imágenes y sonido. Cuando surgieron los celulares, ya todo el mundo podía tomar fotos y todo el mundo podía hacer videos. Entonces, se generó un nuevo mundo como el que vos estás incursionando, de personas que no hacen esto o que no se dedican a esto, pero que lo hacen y lo hacen con buen suceso. Y tienen hasta audiencias envidiables. Yo conozco youtubers que con solo sus conteniditos que hacen, tienen mayor aceptación e impacto que varios programas de televisión que yo conozco. Inclusive el programa que yo hago en televisión actualmente, que tengo 5 años de hacerlo, casi 5 años, que es Zona Automotriz, que es un programa específicamente del tema automotriz, porque yo me especialicé en trabajar temas específicos. Yo no te hago aunque puedo hacer de todo, yo no me disparo en varias cosas, yo me centro en temas específicos, porque creo que cuando uno dispara para su público meta en objetivos definidos, tiene mucho más impacto. Entonces ahora las redes sociales tienen más impacto porque es la inmediatez, es la velocidad, es videos de que ni siquiera tenés que editarlo y mucho ni siquiera musicalizarlo. Entonces esa es una evolución de la comunicación. Mira, para que un producto audiovisual tenga calidad, necesitas usar equipos de calidad. Un buen sonido, una buena cámara, por lo menos con alta definición. Y personas que estén detrás de nosotros que estamos frente a cámara, que estén revisando la iluminación, el vestuario, para que todo sea, bueno, la verdad es que todo nació del cine y la fotografía. Y vos sabes que para producir una película se necesitan meses de preparación. También el presupuesto. Y presupuesto. Entonces, para que una sola cosa te salga bien hecha, necesitas presupuesto, necesitas personal. Por supuesto, si necesitas personal, necesitas presupuesto para pagarle a ese personal. Y honestamente, los especialistas definitivamente o están en la industria cinematográfica o nos hemos quedado en televisión produciendo, en mi caso, para sobrevivir, porque yo produzco un programa de forma independiente que vivo de mis anuncios. Yo le tengo que pagar al canal para que me dé el espacio. Y antes el canal me pagaba a mí para que les produjera un espacio. Entonces es muy diferente. Yo me he vuelto un empresario de comunicación en pequeño que me tengo que preocupar por el equipo. Vos me has visto filmando en la calle, me has visto los equipos que yo utilizo. Sí, y las personas que todos ellos van ganando un salario. Y el equipo no solamente es eso, sino el transporte, la alimentación, el salario, y luego de eso está la edición. Tengo la ventaja de que yo edito mi programa.
como yo aprendí todo eso en mis años de aprendizaje en la televisión, yo puedo hacer varias áreas de la televisión. O sea, el camarógrafo que tengo, yo le enseñé a usar la cámara y utilizar los planos. El editor que tenía, yo le enseñé. Ahora no tengo editor, ahora soy yo el que edito. La presentadora, yo le enseñé. A la productora, que es la gerente del programa, es abogada, nada tiene que ver con esto, pero yo le enseñé a manejar presupuestos, a atender a sus clientes, a ver la logística del programa, la parte de producción, porque es la logística. Entonces, todo mi equipo yo lo formé. Tengo la dicha que tengo mi equipo que yo mismo formé, que yo mismo le pago, que es una administración por sí misma, y le pago al canal una mensualidad para que me dé el espacio que yo le pedí. Y como yo soy un hombre de televisión, es televisión lo que hago. Pero me encantaría incursionar en todo el mundo, en las redes sociales y todo eso. He tenido ese crossover que nos cuesta a los que venimos de la televisión análoga, de editar en cinta a editar no lineal, que es donde edito hoy, es a meterme en las redes sociales, a hablar frente a una cámara con un celular en la mano. Cuando tengo un equipo definido para eso, ahora lo hago yo solo como vos lo haces. Pero estoy en aprendizaje ahora en este nuevo mundo, que todo comenzó en la televisión. Ahora voy en continuidad en las redes sociales, porque en algún momento de mi vida voy a quedarme con las redes sociales, porque sostener un programa de televisión, pagar el espacio, aunque tenemos cobertura nacional, es un costo bien complicado sostenerlo. Equipo también. Sí, en la actualidad yo conozco 3 personas de mi generación que aún trabajan en la televisión. Entre ellas es Laudelina Rosales, de Canal 6, que es la jefa de producción, es una de ellas. Y conozco a otro que está en otro canal, que está en la parte técnica, de mi generación estoy hablando, que todavía está en la producción de programas de televisión. Y yo, que soy un dinosaurio en extinción, dentro de mi canal, soy el único, dentro de Voz TV, que tiene más de 40 años en esto. Y honestamente, llevar esta carrera en televisión de forma independiente es un reto grande en esta economía. Sí, yo te agradezco. Yo solo te quiero preguntar algo. ¿Cómo diste conmigo? Por medio del doctor Carefino. Es Esa es la trayectoria. sí, correcto. Entonces comencé a investigarlo y mira que lleva rato en esto. Sí, claro. Todo su contenido. El doctor Oscar Espino, que le tengo mucho cariño, el doctor del sexo. Así es. Saludos, doctor. Muy bien. Gracias por invitarme a tu espacio. Espero que esta conversación haya tenido alguna utilidad, si sirve para algo o para alguien. Te vuelvo a repetir, yo estoy acostumbrado a hablar de estas cosas, porque cuando he hablado de estas cosas ha sido en academia, di clases en la universidad muchos años, y estas cosas solo se hablan en academia, de la historia de la televisión, porque tuve la dicha, por las razones que te conté y otras que no te he contado, que estuve en el momento adecuado, en el momento histórico adecuado. Me sostuve hasta el día de hoy en una profesión que se convirtió en eso, en una pasión. Me ha gustado tanto que me ha costado trabajar en otras cosas. He trabajado en otras cosas, pero me ha costado. Incluso en Estados Unidos estuve trabajando en otras cosas, pero me costó muchísimo. Pero creo que el que trabaja en la comunicación se siente tan apasionado por esto, tan entregado por llevar contenido, verdaderamente contenido, porque yo no quiero ser famoso porque una payasada me salga bonita. Si alguna persona va a tener un reconocimiento de Mario Delgadillo, que sea por lo que yo he hecho, por mi background, por los programas que hice, el aporte que hice a lo largo de todos estos 40 años, en los distintos programas que he participado y en los distintos alumnos que le he depositado mi conocimiento, y muchos de ellos están ahorita trabajando en los medios. Y les saludo, pues, y les felicito, porque supieron aprovechar esa semilla que sembré en algún momento.
Si quiero que alguien me reconozca, que sea por eso, y no por una payasada, por un mal chiste, porque uno puede ser famoso por las razones equivocadas.